Muy buenos días, queridos hermanos. Hoy es un día extraño para el calendario aquí en el Perú, porque en el mundo está en el santoral Santa María Faustina Kowalska, esta religiosa, una gran santa que es la que tiene la visión de la imagen del Señor de la Divina Misericordia, que está además en muchísimas iglesias, ¿no? Bueno, ese es el pedido que hace el Señor, que se venere su imagen. De hecho, está en el calendario litúrgico del mundo el domingo siguiente al domingo de la Pascua Resurrección. Bueno, pues hoy es el día de Santa María Faustina Kowalska y es bueno ver también su película, ¿no? Y dice bastante de su vida, que es muy inspiradora, muy digna, como todos los santos, pero en especial cada uno es tan especial, digna de imitar, ¿no? Bueno, el Señor, casualmente, hoy día seguimos leyendo el capítulo 10 de San Lucas. Continuamos el siguiente versículo. Nos hemos quedado en el 24, ahora estamos en el 25 al 37. Vamos a ver el pasaje conocidísimo, la parábola del buen samaritano. Siempre hay muchas cosas que podemos decir, un poquito más, porque la enseñanza que el Señor nos da siempre con estas parábolas es muy profunda, muy densa, muy rica. Vamos a ir a la lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Dice así, escuchemos con atención. Se levantó un legista y dijo, para ponerle a prueba, Maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Respondió, amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Díjolo entonces, bien has respondido, haz eso y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, que después de despojarle y golpearle, se fueron dejándole medio muerto. Casualmente, bajaba por aquel camino un sacerdote y al verle dio un rodeo. De igual modo un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verle tuvo compasión y acercándose vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino y montándole sobre su propia cabalgadura le llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y dijo, cuida de él, y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de esos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Él dijo, el que practicó la misericordia con él. Díjole Jesús, vete y haz lo mismo. Vamos a decir bien corto una enseñanza muy bonita que nos hace el Señor con esta famosísima parábola del buen samaritano. Samaritano porque es un hombre que es de Samaria, ¿no? Un pueblo que está al norte de Jerusalén, ¿no? Ahí por el mar de Galilea, y un pueblo que históricamente ha tenido rivalidad con los judíos por cuestiones de oración. Ellos tenían su propio templo. De hecho, tenemos una conversación en el Evangelio de San Juan de Jesús con la samaritana. Los samaritanos, pues, en resumen, no se llevaban bien con los judíos. Está preguntando, pues, un maestro de la ley, ¿no? Un legista, y le está preguntando al Señor qué he de hacer para lograr la vida eterna, una pregunta que todos nos deberíamos hacer. De hecho, quizás la mayoría nos preguntamos o nos decimos cómo hacer para ganarme el cielo, para ganarme la eternidad, para ganarme esa amistad con el Señor, que sea a partir de hoy y por siempre, ¿no? Porque sé que allí está pues toda la felicidad de que yo quiero. Además que el Señor pues nos ama con un amor tan increíble que el temor de Dios está allí, ¿no? Tener miedo de perder ese amor, miedo de
de fallarle a ese gran amor. Bueno, pues, ¿qué tendríamos que hacer? Y este señor que se sabe de memoria seguramente el Deuteronomio que lo está citando, y el Éxodo que lo está citando, bueno, pues pregunta, y el Señor le dice, bueno, pues lee, ¿no?, lo que dice la palabra, y es amar al prójimo, pero pregunta, ¿y quién es mi prójimo?, ¿no? Claro, porque para muchas personas de antiguo y de hoy, el prójimo es el que es afín a mí, ¿no? El que es mi amigo, o el que me agrada, o no necesariamente, no es el que no me agrada, y no es el extraño, y muchas veces no es el que me odia. Entonces, ¿quién es mi prójimo? Un poco sarcásticamente, la pregunta es como, la verdad que pareciera que no tiene sentido, pero siempre ellos pues buscaban el descolocarlo al Señor. Pero ¿quién va a descolocar a Dios, pues, ¿no? Pero en fin, el Señor le contesta no directamente, no, fíjate que tu prójimo es tal cual, sino que le cuenta una historia, le cuenta una parábola, hace una analogía, cuenta un suceso, como para que quede claro varios conceptos. Se trata de 3 personas. La primera, fijémonos que es muy curioso, porque la primera es un sacerdote. Por supuesto que es un sacerdote de la antigua alianza, ¿no? Un sacerdote de antes de Cristo, obviamente, ¿no? Hasta su llegada, hasta que él funda la iglesia. O sea, los sacerdotes del cristianismo vendrán muy posteriormente, pero es un sacerdote. Y es importante saber que era del Antiguo Testamento, y que es importante saber que era judío, porque los sacerdotes generalmente pues solamente iban y salían del templo porque su vida era el culto. Entonces, y ellos tenían una serie de creencias en el culto, como por ejemplo estar puros. Supongamos que este sacerdote estaba yendo a celebrar el culto, ¿no? Él tenía que estar puro, no podía contaminarse. Y lo más probable es que haya rodeado al pobre hombre que estaba allí casi muerto, medio muerto, dice el Señor, ¿no? Lo ha rodeado porque estaba apurado, se le venía la hora ya de la celebración del culto, ¿no? de la acción de gracias que hacían ellos, o de la petición del culto. Y además que no quería contaminarse, pues, porque si agarraba cualquier enfermo, herido, sangre, la sangre era altamente contaminante. Entonces, en aras del culto, entonces pasó corriendo y digo, bueno, pues no es mi tema, o sea, mi tema es el culto. ¿Cuántas veces nos puede estar pasando esas cosas, no? ¿Cuántas veces nosotros podemos estar saliendo o entrando en la iglesia? No ahorita, precisamente hoy día que están cerradas las iglesias, supongamos que están abiertas, ¿no? Que muy pronto la van a abrir, por cierto. O sea, hay que estar muy, muy contentos porque de pronto van a abrir. Pero bueno, mueran el anacoluto, lo dejamos. Seguimos. Se va pues a la iglesia. ¿Cuántas veces nosotros nos puede suceder eso, no? Tengo otras cosas importantes, santas que hacer, y puedo tener a alguien al frente que necesita que lo recoja del piso, literalmente, que lo lleve a algún albergue, o que vea no solamente una situación extrema de esas, ¿no? El prójimo puede estar en nuestra casa, puede ser un familiar cercanísimo, sea padre, o el hermano, o el hijo, o el sobrino, alguien que vive con nosotros, y de repente nosotros estamos haciendo cosas mucho más importantes, seguramente muy elevadas, seguramente muy santas, pero otras cosas, y rodeamos al prójimo que tenemos allí también, ahícito nomás, cerquita nomás, ¿no? Podemos ser efectivamente como este sacerdote, ¿no? El siguiente es un levita. Un levita, hay que saber que habíamos las 12 tribus, una de las tribus eran de los hijos de Leví. Los Leví era una casta que era religiosa, ¿no? O sea, el Señor está poniendo muy buenos ejemplos. Está poniendo de una persona, en la segunda persona, que si bien es cierto no es sacerdote, pertenece a toda una casta que servían en el templo, que ellos de alguna u otra manera todos estaban al servicio del culto. Entonces seguramente también tenía que ser muchas cosas importantes para Dios, ¿no? Y por eso lo rodea, seguramente pensando, bueno, pues mi problema, o sea, directamente mi problema no es, ya alguien lo ayudará, de repente, no sé, pues si es de mi familia, el psicólogo, el psiquiatra lo ayudará, pues lo ayudará mi papá, mi mamá, o mi hermano, o mi tía,
De repente, pues si paso por la calle, pues no sé, problema en la municipalidad, pues del gobierno, ¿no? O sea, no sé, pues el ministerio, pues de inclusión, qué sé yo, ya pues que lo vea. Alguien, menos yo, porque además tengo otras cosas que hacer. Entonces, el levita también podemos ser muchos de nosotros. Y en tercer lugar, pues aparece el samaritano, o sea, esa persona que pertenece al pueblo de Samaria o Samaria, y un pueblo que supuestamente son hasta cierto punto, vamos a decir, enemigos, no se pasan, no se tragan, no se tratan. Entonces ve, pero él no ve si es, y además que por las vestimentas también se reconocían, por el tipo de arreglo que tenían hasta personal, se reconocían, o sea, era muy fácil saber quién era judío y quién era samaritano. El samaritano ve un ser humano que necesita ayuda, una persona que la tiene allí, que la providencia, que la vida lo ha colocado en ese momento, en ese lugar, y él siente la obligación, el deber moral, y además movido por la corazón, poniéndose en los zapatos de la necesidad del que tiene enfrente, no tiene otra cosa que ayudarlo. No hay otra cosa más que hacer. O sea, no hay más que hacerlo. Dice el Señor, lo está diciendo el Señor en un evangelio de San Lucas, que es el evangelio de la misericordia. O sea, si nos ponemos a ver todas sus parábolas, si nos ponemos a ver todas, ni qué decir, pues, el hijo pródigo o el padre amoroso, ¿no? Es decir, en San Lucas vamos a encontrar estas cosas. Entonces, la misericordia es la palabra clave de hoy día, y la misericordia, como nos lo está enseñando nuestro Señor con el ejemplo del samaritano, es que se da a todos, sin excepción. Y el prójimo es ese que está allí, en el momento, en el lugar preciso, ¿ya? En el tiempo y en el lugar preciso, allí, ese es donde uno tiene que practicar la misericordia, porque el Señor la practica con nosotros plenamente, totalmente, siempre, perennemente. O sea, nosotros no podemos ser menos que agradecidos, o sea, tenemos que mostrar un agradecimiento de esa manera. Entonces, podemos decir, pues, ¿quién es nuestro prójimo? Pues es una buena pregunta, ¿no? ¿Quién es nuestro prójimo, no? Muchas veces, casos concretos, ¿no? Pues estás en la oficina, ¿no? Hay gente que es, digamos, que no se gana fácilmente la amistad de uno, ¿no? Que están ahí pendientes del defecto, que están muchas veces hasta deseando que uno sea despedido, o que uno patine, o que... Es decir, hay gente que se dedica a veces se divierte fastidiando la paciencia, la vida del otro. Y nos puede tocar una vez esas personas. Esa persona que está ahí en el momento, en el lugar, ahí con nosotros, es nuestro prójimo. Por esa persona, por ejemplo, habría que rezar mucho. Habría por ese conjunto de personas que además, como decía un santo que ahorita no me acuerdo su nombre, merezco este tipo de cosas que me pasen porque muchas maldades he hecho en mi vida. De repente merezco muchísimas cosas más duras. Qué bueno que esto es lo que me está pasando, que me está fastidiando de esta manera. Y lo otro es que el Señor seguramente quiere que yo rece por esta persona, que me está haciendo daño. Ya, por esa persona hay que rezar. El hacerle el bien a muchas personas, claro, no precisamente es llevarlo, montarlo en tu caballo, llevarlo a la posada para que tenga heridas. O sea, no seamos literalistas, ¿eh? O sea, no es que necesariamente se va a repetir una imagen, sino que es un ejemplo, por ejemplo, ¿no? De por qué no rezas por esa persona que te hace daño, por esa persona que sabes que te odia, te lo demuestra a cada momento que te odia y que haría cualquier cosa porque tú fracases, porque te vaya mal. Bueno, esa persona es tu prójimo y deberíamos rezar cada uno de nosotros por ese tipo de personas también muchísimo, porque vamos a hacer un bien, de hecho, que va a cambiar, no sé cuándo, nadie sabe cuándo, solo Dios sabe cuándo. Va a cambiar. Le podemos estar ganando la vida eterna, le podemos estar ganando el paraíso, podemos estar facilitando, contribuyendo para que esta persona encuentre al Señor verdaderamente, que se convierta, a que lo siga, a que cambie y que de repente, ¿por qué no? Algún día va a ser nuestra amiga, ¿no? Todos
todos tenemos esa posibilidad de cambiar. Para el Señor no hay imposibles, ¿no? Ah, este no cambia, cuidado. Todos pueden cambiar porque el Señor, ¿quién le pone límites al Señor? Bueno, lo otro es que es eso, ¿no? Aquí había notado que si muchas veces el enemigo más grande es pensar que no es mi problema, ¿no? Ah, ya esto pues no es mi problema, pues. Yo no le dije que se meta en esos asuntos. No es mi problema, pues. Yo no tengo la culpa, pues, que no quiera trabajar, no esté en la calle ahí, pues, ¿no? No, pues no es mi problema, pues está deprimido, pues yo le dije que no, pues, no es mi problema. No es mi problema. Muchas veces el ayudar, el curar las heridas es simplemente estar disponibles para escuchar. Simplemente acompañar. De repente hasta sin decir nada, simplemente acompañar, ¿no? Tantas cosas que se puede decir acerca de el ayudar, mostrar misericordia con el otro. La oración es, yo creo que el punto central. Hay que rezar mucho, mucho por las personas, especialmente por las que nos hacen daño, ¿ya? Así que, bueno, la pregunta de hoy es, pues, ¿quién es mi prójimo? Y cada uno de nosotros a responderla. Por ahí pueden haber algunas sorpresas, por ahí algunos, uy, sí, qué duro me la pones, pero es que hubiera querido mejor no escuchar esto, porque bueno, pues es duro, pero es así. El Señor nos está enseñando eso, y en toda su vida pública nos ha enseñado eso, ¿no? A amar al enemigo, amar a todos sin ninguna acepción de personas, sin ninguna distinción de personas, y amar hasta dónde, hasta que duela, hasta el límite, hasta el dolor de la pasión. No hay límites, simplemente. Bueno, pidámosle al Señor este lunes, empezando la semana. Bueno, hemos empezado ayer domingo, el día del Señor, el primer día, Dominus Day, ¿no? El domingo lo hemos empezado ayer, pero digamos laborablemente, hoy empezamos la semana, día lunes, y le pedimos al Señor que nos bendiga, nos guarde todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Que este lunes sea fantástico, maravilloso, un poquito más caliente, porque parece que la temperatura que estaba subiendo es que nada más, dijo Cenami, la entidad que se encarga de pronosticar el tiempo, nada más dijeron que iban a subir las temperaturas cuando en estas empezaron a bajar. Perdónenme, señor, amigos de Cenami, pero es que es increíble, porque cuando dijeron que iba a bajar hasta 10 grados, la ola empezó a subir. Es que es divertido a veces, perdónenme, pero es que cuando dicen una cosa uno debe interpretar lo contrario. Bueno, ahora ha bajado por mientras. Bueno, ojalá que en algún momento suba la temperatura. No sé por qué estoy hablando de temperaturas, pero bueno, porque pasemos un día lindo, precioso con el Señor, y que también agradable contemplando su creación. Que el Señor pues tenga a bien hacer posible que mañana también estemos aquí el día martes, más o menos a la misma hora, reflexionando sobre la palabra de Dios.